Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 11:01. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. Buenas noches, don Héctor Luzón. Muy buenas noches, Roberto Díaz. Aquí estamos, como Trepatines. Como Nananina era que decía, como todos los días. No. Porque Trepatines decía tras las rejas. No, tras las rejas. Sí. Sí, es verdad. Nananina era Nananina era que decía. Aquí, Se llamaba el verdadero nombre Mimi Cal. Sí. Mimi Cal era Nananina. Exacto. Era ciertamente, era ella que decía, aquí como todos los días. Y el otro, el español, el vasco. Decía, el español Rudecindo Rudecindo, Caldeiro y Escoviñas. Presente. Sí, presente. Trepatines era. Ahora, ese era un cuadro de comedia tremendo. No, ha trascendido los tiempos. Que no solo lo llegaron a hacer por la radio. No, claro. También Pero por la televisión. Fíjate cómo hay cosas que perduran en el tiempo. Tanto lo de Tres Patines, lo de hay que decir Roberto Bolaño. Pero y Aníbal de Mar. Digo, volviendo a lo de Tres Patines. Sí. Porque lo de Roberto Bolaño ya es lo del Chavo y el Chapulín. Exacto, pero que México. son Pero cosas que han perdurado para mí, en el tiempo. los dos grupos en América, vamos a hablar de América. Sí, hablando de América. De los dos grupos más trascendentes, lógicamente, que son esos dos. Sí. Esos grupos de comedia, teatro, no sé, artistas del humor, prácticamente son esos grupos de Cuba. De México. Y de México. Sí. Tres Patines y el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Ese cuadro de comedia, que no solo que solamente se habla de Roberto Bolaño, pero ahí está Carlos Villagrán, Kiko. Que de Kiko, la señora, la esposa de Roberto Bolaño. La que hacía el papel de Doña Florinda. El papel de Doña Florinda, que era la siempre enamorada del profesor Girafales. Y Ramón Valdés. Y Ramón Valdés. Que viene de una familia de artistas. Sí. Tremenda estrella. Eso es Pero así. ¿y dónde tú dejas la Chilindrina? Tremenda La Chilindrina. Era un elenco maravilloso, de verdad. Perfecto. Que sí. La Chilindrina llegó a visitar el país. Sí, yo creo que casi todos. Casi todos. Y en el caso del reparto de Cuba, Aníbal de Mar vivió aquí en el país. Creo que hasta murió aquí. Y trabajó en el show del mediodía. Trabajó un tiempo en el show. Sí, trabajó en el show. Yo llegué a verlo. Trabajó en el show del mediodía. Tremendo artista. Y yo cuando era niño, déjame decirte algo, que escuchaba a Tres Patines en mi pueblo, siendo niño, yo pensaba que eso era de verdad. Porque el hombre hacía ese papel de juez. Oye, que sí, tú te lo crees. Sí, la tremenda corte. Porque tenía un carácter. Y tiene al secretario. Y, oye, o sea, una cosa. No, pero él conocía de cómo se le diría en el término correcto. Las reglas de la justicia, ¿no? Sí. Porque el tipo trataba los temas, mira, como todo un profesional la ley. Sí, terrible. O sea, le daba un carácter al papel que hacía, que tú no pensabas que era, tú siendo un niño, tú no pensabas que eso era de verdad. Bueno, era imposible pues entender que era algo pues de comedia. Así es. Mira, pasamos con algunas de las principales informaciones correspondientes a esta noche. La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, manifestó que la canción Mediterráneo de Joan Manuel Serrat le hace recordar a una época en la que ella, su esposo y el expresidente del gobierno, Leonel Fernández, y el actual mandatario, Danilo Medina, eran como los tres mosqueteros. Tras escuchar la interpretación del tema por parte de la cantante española Lolita Flores, que la pasada noche dio un recital junto a su hermana Rosario en el Teatro Nacional, la vicemandataria hizo una publicación en su cuenta de Twitter. Por otra parte, el Partido Revolucionario Moderno PRM anunció este miércoles una serie de acciones en contra de una eventual reforma constitucional que permita al presidente del país, Danilo Medina, optar por un tercer mandato consecutivo en el año 2020. Así lo expuso el presidente del PRM, el senador José Ignacio Paliza, al encabezar una reunión de la Comisión Política
de esa formación, en la que afirmó que la democracia local ha tomado un tránsito peligroso, situación que ese partido denunciará ante organismos internacionales, según adelantó Paliza. La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, manifestó este miércoles su oposición a un eventual juicio político a varios jueces del Tribunal Superior Electoral, luego de que ese organismo decidiera por mayoría anular la convención del Partido Revolucionario Dominicano PRD, celebrada en diciembre del 2017. Y Carlos Amarante Baret, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, volvió a enfilar sus cañones contra Leonel Fernández, aspirante a la misma posición, y lo acusó de tener intenciones mesiánicas y dictatoriales. Señaló que el expresidente de la República y presidente de la organización ocupó la administración del Estado por 12 años y ahora aspira a 8 años más. ¿Pero por qué 8 años? La Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano PRD aprobó este miércoles de manera unánime 6 resoluciones con la presencia de 347 de 411 miembros del organismo. El quórum fue certificado por los notarios Ramona Almonte Sánchez y Jesús María Hernández. Con estas informaciones nos vamos a una pausa. Al regreso continuamos con más del Gobierno de la Noche. Llévatelo, Félix. 11:09 en la noche, continuamos en el Gobierno de la Noche. Esta es la Z101. Don Héctor, buenas noches una vez más. Gracias, Roberto Díaz. Muy buenas noches a todos los amigos y amigas que escuchan este Gobierno de la Noche de la Z101, a los compañeros Félix Aquino, Marianita Peñaló, Amel, en los controles del ámbito televisivo. Y ese saludo siempre especial para toda esa audiencia, para toda esa gente que de una manera fiel pues nos siguen en este Gobierno de la Noche de la Z. Bueno, hoy es un día que nosotros no podemos pasarlo por alto en términos históricos, en términos de lo que es la historia patria. 24 de abril. 24 de abril, en conmemoración de la Revolución de Abril de 1965, 54 aniversario de la Revolución de Abril, y un hecho histórico reciente de la República Dominicana. Reciente en términos históricos. Sí, claro, claro. Porque los hechos históricos no tienden a ser de baja data, sino de larga data. Y más un hecho de tal importancia. Y entonces, en abril de 1965, se demostró que el pueblo dominicano, cuando toma una decisión, la lleva hasta el final que haya que llevarla, sin importar las consecuencias que puedan derivarse de esa acción. Y por eso, abril de 1965 fue la consecuencia de la intolerancia al progreso de un sector de la vida nacional que su actitud antidemocrática y antiprogresista y sobre todo muy conservadora, una actitud lógicamente que buscaba salvaguardar los intereses de un grupo privilegiado, como siempre ha ocurrido en sociedades como las nuestras. Eso dio al traste con que fuera derrocado el gobierno del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre del año 1963. El derrocamiento de ese gobierno, que apenas tuvo una duración de 7 meses, el gobierno más democrático hasta ese momento de la historia de la República Dominicana. Acuérdate que acabábamos de salir de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, de más de 31 años de sangre y fuego de esa dictadura, y entonces el gobierno de Bosch fue un ensayo democrático luego de esa dictadura de Trujillo. Y ese ensayo democrático, a cuya toma de posición vinieron importantes figuras de Latinoamérica, a esa toma de posesión de Juan Bosch,
porque se trataba de un acontecimiento histórico, novedoso en el ámbito de las dictaduras que pululaban por donde quiera en América Latina y de la que la República Dominicana era parte en términos de gobierno represivo, dictatorial, sanguinario, como fue el de Trujillo. Entonces, los sectores conservadores de la República Dominicana, incluyendo sectores militares, encabezados por Elías Wessing y Wessing, la Iglesia Católica, que estuvo del lado de los peores intereses en ese momento y que fue uno de los sectores golpistas con aquellas manifestaciones de reafirmación cristiana, que no eran más que protestas que buscaban el derrocamiento del presidente Juan Bosch. Y además, hay que recordar, y siempre lo recordamos acá, aquel famoso debate que tuvo que realizar Juan Bosch en Radio Televisión Dominicana con la moderación del extinto embajador y periodista Salvador Pitaluga Nivar, que fue el moderador de ese debate entre el padre Láutico García y el profesor Juan Bosch, porque estamos hablando de que en el momento en que se producen las elecciones post-trujillistas en el año 1962, que finalmente dio como ganador al propio profesor Juan Bosch en contra de Viriato Fiallo, que era el candidato de la Unión Cívica Nacional, pues en ese momento había acusaciones graves de comunista al profesor Bosch. Acusar en ese momento de comunista a una persona era uno de los peores estigmas, porque estábamos hablando de que estábamos en plena Guerra Fría en el mundo, luego de la recomposición de aquellas fuerzas hegemónicas en la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense ustedes que luego de aquella Segunda Guerra Mundial en que resultó perdedor Adolfo Hitler y donde hubo aquella famosa coalición fundamentalmente conformada por los Estados Unidos, conformada por una serie de países importantes, que incluso Estados Unidos fue el último que entró a la guerra, todo el mundo lo sabe. Ya estaban en guerra Rusia, ahí intervinieron Japón, Italia, Rusia, que era dirigida en ese momento por Joseph Stalin, que hubo aquella famosa cumbre, recuerden, entre Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y Joseph Stalin, Winston Churchill, entre otros líderes de aquella famosa coalición. Se estaba luchando contra Hitler. Hitler inició prácticamente esa guerra, y de esa recomposición, donde salió muy bien parado los Estados Unidos, y donde los rusos prácticamente fueron que derrotaron finalmente a Hitler. De ahí vino entonces aquella famosa Guerra Fría, porque hubo una Guerra Fría, aquella se le ha dado en llamar, o se le dio en llamar más bien, Guerra Fría, aquella guerra que no se libraba en el campo de batalla, sino que se libraba a través de la inteligencia, del espionaje, a través incluso hasta de crímenes de Estado, de un Estado a otro. Una serie de situaciones en el ámbito diplomático muy agresivo, y además un asunto de ideología, porque estamos hablando de que todavía teníamos la Unión de Repúblicas Socialistas. La Unión de Repúblicas Socialistas, como se sabe, concluyó, la sepultó un presidente ruso, precisamente un presidente soviético, que fue Mikhail Gorbachev en el año 89, con aquella famosa política del glasnost, que era la transparencia, y la perestroika, que era la apertura. Todo aquello como parte de un proceso que conllevó a que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegrara y Estados Unidos se quedara definitivamente reinando como una potencia, o sea, un mundo unipolar. Pero, ¿qué quiero destacar con aquella famosa Guerra Fría? Que la República Dominicana, en el momento en que se producen aquellos acontecimientos de abril de 1965, fue parte de ese proceso de la Guerra Fría. Y esa Guerra Fría llegó a manifestarse mucho más tarde,
después de la Revolución de Abril de 1965. Necesitaríamos muchísimo tiempo para nosotros explicar y hacer mención de todos estos acontecimientos históricos. Vamos a hacer así rápidamente un apretado resumen porque hay otros temas y tenemos muchísimas cosas hoy. Pero sí decir, ¿sí? No, que no se podía dejar de lado Sí, el claro, tema. claro que no, pero esto es un asunto que amerita explicación, porque aquellos sectores antidemocráticos, aquellos sectores conservadores, derechistas, rancios de la República Dominicana, expresado a través del estamento militar dominicano, aquel momento liderado por Wessing y otros militares conservadores, pero también aquella iglesia que se opuso bajo aquel argumento de que Juan Bosch era comunista y se opuso, y desde mucho antes de Juan Bosch juramentarse y tomar posesión como presidente de la República, ya los sectores más conservadores, incluyendo la propia iglesia y los militares, y sectores del empresariado nacional, estuvieron conspirando contra el gobierno, todavía sin tomar posesión. Entonces, tú dirás, bueno, pero mira, el derrocamiento de Bosch se produjo en el 63 y la Revolución de Abril se produjo en el 65. Sin embargo, sectores militares progresistas, que fueron los que finalmente se convirtieron en los militares constitucionalistas. Se le llamó constitucionalista porque el movimiento Abril de 1965 se produjo bajo la consigna de la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Es decir, que no vengan que con una mascarada, era el momento, sino reponer de nuevo al presidente Juan Bosch. Porque siempre se viene de que con nuevas elecciones para enmascarar el asunto y hacer lo que le dan la gana. Pero por eso el movimiento de Abril del 65 exigió eso, vuelta a la constitucionalidad, pero sin elecciones. Entonces todo aquel anticomunismo, porque se veía las ideas avanzadas que trajo Bosch desde el exilio, que fue la que aplicó y trató de aplicar más bien, porque esos 7 meses no le dieron tiempo para él aplicar verdaderamente un programa de gobierno, no había manera. Cuando Bosch vino con nuevas ideas con relación al sistema eléctrico nacional, cuando Bosch vino con esa constitución avanzadísima de 1963, con ideas y conquistas para el trabajador dominicano, cuando Juan Bosch vino y estableció que no podía haber un hijo natural, sino que los hijos tenían que ser legítimos. Una serie de reformas a la Constitución y a los códigos, incluso en términos de leyes, que no se habían conocido en la República Dominicana. Por eso siempre se ha dicho que las ideas bochistas de gobierno en el año 63, cuando se juramentó, pues sencillamente no iban acorde con aquella sociedad y aquellos estamentos sociales atrasados que no entendieron esa política progresista de Juan Bosch en favor del pueblo dominicano. ¿Qué podemos decir? El abril del 65 tiene demasiados elementos. Nosotros no tendríamos ni siquiera tiempo aquí para poder desarrollar todo ese tema. Simplemente pasar rápidamente, antes de irnos a la pausa, primero decir que el Partido Revolucionario Dominicano, que como se sabe tiene una situación muy difícil, tuvo su reunión de la Comisión Política y decidió, entre otras cosas, pues hacer uso de todos los elementos legales necesarios para ellos revertir la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que desconoce las autoridades y la reforma a los estatutos que hizo esa organización política en su última convención. Es decir, que prácticamente volvió a dejar sin efecto esa convención donde precisamente se eligieron esas autoridades y se reformaron los estatutos de esa organización política. Quiero decir también, señores, y ahorita vamos a hablar con Manuel Jiménez, que ha estado prácticamente, podría decirse que encabezando un movimiento en Santo Domingo Este en contra de que sea construida una terminal de autobuses ahí en el Parque del Este, en Santo Domingo Este. Hay que decir que me llegó hoy la información de que a pesar de que hace un par de meses que se había supuestamente desistido de hacer esa obra, de construir esa terminal de autobuses, a lo cual se oponen las juntas de vecinos y un conjunto de movimientos de Santo Domingo Este, por entender que eso viene a trastornar la vida de esa zona.
además de la contaminación ambiental que esto va a traer consigo y el trastorno en sentido general que va a tener eso allí. Siempre se ha planteado que esa terminal de autobuses que ha tenido el aval, lamentablemente, del señor alcalde de Santo Domingo Este, que se ha manejado al lado de los peores intereses, no solamente en este caso de la terminal de autobuses, sino también en otros casos como la destrucción del Play, en Reparto Los Tres Ojos, que no ha estado del lado de la comunidad. Yo no sé cómo este hombre pretende probablemente seguir al frente de la alcaldía de Santo Domingo Este cuando él ha estado manejando el gobierno municipal totalmente de espalda a los mejores intereses del municipio. Y por eso, hoy, como se me ha informado, me llegó la información esta tarde, de que hay aprestos y que se comenzó a trabajar de nuevo en la construcción de la terminal de autobuses ahí en el Parque del Este. En el Parque del Este, ahí en la zona oriental. Y luego de la pausa, pues vamos a conversar con Manuel Jiménez, quien nos dará algunas informaciones con relación a esta situación. Llévatelo, Félix. Estamos ha tenido un periplo en algunas academias. Señores, ya son las 11:25. Como ya habíamos anunciado, estamos tratando de hacer el contacto con Manuel Jiménez para que nos hable un poco acerca de lo que está sucediendo con la aspiración de la construcción de esta terminal de autobuses ahí en el Parque del Este. ¿Lo tenemos, Félix? Buenas noches, Manuel Jiménez. ¿Cómo está, Manuel Jiménez? Bueno, bien, estamos bien. Te hemos llamado, Manuel, porque tenemos la información y quisiéramos que tú te refieras a esto, porque has estado tú también al frente de esa lucha, al igual que todos nosotros, para que no se construya la terminal de autobuses ahí en el Parque del Este, lo que vendría, como se sabe, a trastornar la vida de los municipios. Me gustaría que nos diga qué es lo que ha ocurrido. Me dicen que hay el propósito de retomar ese asunto de los trabajos para la construcción de esa terminal. Así es, hoy había algunos obreros laborando, haciendo excavaciones. Yo me imagino que bajo la orden de las instituciones que están interesadas en hacer ese daño, que son el gobierno central, ¿verdad? Obras públicas y el ayuntamiento municipal y el Ministerio de Medio Ambiente, que desde nuestro punto de vista se ha confabulado con esa acción violatoria de la Constitución, de las leyes de la República y por demás de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Nosotros mañana a las 10 de la mañana estamos convocando una rueda de prensa para dar a conocer los detalles del proceso. En consecuencia, anunciaremos con claridad nuestra determinación de mantener firme nuestra lucha, ya que los procesos mandan a detener esa obra por ser ilegal, por dañar el medio ambiente, producir, por supuesto que produciría un caos en toda el área protegida de los Tres Ojos y del Parque del Este, y que además dejaría mutilado al Parque del Este, que es un parque deportivo y recreativo a la vez, y que lo que pretenden construir es una parada de miles de autobuses que no tienen ningún espacio para estar que no sea entonces los alrededores del Parque del Este, contaminando toda el área. Es un parque recreativo, el pulmón posiblemente más importante de todo Santo Domingo Este. Así que cualquier acción que se cometa ahí es violatoria a las leyes ambientales, a la Constitución de la República, y le pasa por encima a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que manda a detener esa obra por ilegal y por no contar ni con el estudio de impacto ambiental ni con los permisos municipales. Ninguno de los dos lo ha podido obtener, aunque han tratado de hacer un falso estudio de impacto ambiental que ha sido desmentido tanto por la Academia de las Ciencias de la República Dominicana como por el propio Sistema Geológico Nacional, una institución del propio Estado. Y ni hablar de la
de las apreciaciones sobre ese estudio de ecologistas independientes como Osiris de León, el ecologista Eleuterio Martínez, Luis Carvajal, el departamento, el observatorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aquí no ha quedado un organismo ni un científico que no haya dicho que eso ahí es una aberración, que es un daño enorme al ecosistema del Parque del Este y del Parque Ecológico Nacional de los Tres Ojos. Manuel, ¿por qué ellos persisten en construir esta terminal de autobuses ahí en los Tres Ojos, en el Parque del Este? Entiendo que la única razón, porque hay varios espacios en los que ellos lo pueden hacer Exacto. de forma muchísimo más adecuada y sin producir ningún tipo de daños. Ajá. Sin embargo, ellos han seleccionado ese espacio desde mi punto de vista porque no lo tendrían que pagar, porque eso es parte del Parque del Este y parte del área protegida de amortiguamiento de los Tres Ojos, que según la ley no puede hacerse ninguna construcción hasta 500 metros, es decir, el área de amortiguamiento, eso está a 20 metros del Parque de los Tres Ojos. Entonces, como ellos, es como cogerse un parque y no tener que pagar por ello, aunque en el presupuesto de las terminales, que son 5 que se construirían en el Gran Santo Domingo, está destinado unos recursos para el pago de lo que haya que pagar, ¿verdad? Por enajenación o por declaratoria de utilidad pública de terrenos privados. Eso ellos lo tienen incluso publicado y presupuestado. Sin embargo, en el caso de Santo Domingo Este, han decidido usar un parque. Manuel, esto va a provocar, me imagino, que los sectores que se han opuesto en Santo Domingo Este a esta construcción, que levantaron su voz, que protestaron, que han marchado en contra de este propósito, de este mal propósito, pues tendrán que retomar la lucha para evitar que esta situación se consume finalmente. Por supuesto. Está el caso, bueno, las iglesias, el propio obispo auxiliar de Santo Domingo Este, el Monseñor Benito Ángeles, que se ha pronunciado a favor de la causa que defiende la comunidad, el padre Frankeli, párroco y arcipreste de aquí de Santo Domingo Este. Tenemos las iglesias evangélicas que han estado muy activas en esa defensa, el sector empresarial, las organizaciones políticas y comunitarias. Santo Domingo Este, todas sus organizaciones de toda índole han levantado su voz para oponerse a ese despropósito del gobierno aquí en Santo Domingo Este. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Si tiene algo más que agregar con relación a esta problemática, porque realmente Sí, es preocupante. Correcto, que mañana nos acompañen todas las instituciones, los ciudadanos, a esta rueda de prensa que será a las 10 de la mañana en el mismo Parque del Este. A las 10 de la mañana. Pues gracias, Manuel. Pues gracias, Manuel. Llévatelo, Muchas Félix. gracias a ustedes. Estamos de regreso en el Gobierno de la Noche, ya son las 11:33. Comentábamos fuera del aire ampliar un poquito el tema del PRD, sí. porque la bola pica y se extiende. Sí, como bueno, dicen el problema del popularmente. PRD, yo lo dije anoche, es una situación sumamente difícil. Porque el tiempo apremia, Roberto, para este proceso electoral. Entonces, el PRD en este momento no sabe en qué pie está parado, como decimos los dominicanos. Sí. Porque no se sabe, prácticamente en este momento hay un desconocimiento legal de su autoridad. Exacto. Al menos de la directiva que está dirigiendo ese partido. Y hoy la Comisión Política del PRD aprobó de manera unánime 6 resoluciones con la presencia de 347 de 411 miembros del organismo. El quórum fue certificado, dice, por los notarios Ramón Almonte Sánchez y Jesús María Hernández. Entre esas resoluciones aprobadas, que fueron dadas a conocer por el presidente Miguel Vargas, están la ratificación de las acciones legales y jurídicas
de la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Le llaman injusta a esta sentencia. Ellos le llaman así, pero eso es una calificación de ellos. Sí, Nosotros sí, claro. Ahí claro. no podemos caer. Eso. Simplemente decimos la sentencia, autorizando al presidente del PRD a dar curso a esta ratificación de la resolución del 7 de noviembre de 2017 para la reestructuración por fallecimiento, dice por fallecimiento, o renuncia de la Comisión de Reforma. De la Comisión de Reforma. Sí. Entonces, lógicamente, el tema fundamental de ello fue la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Claro, ese es el tema fundamental. Ese es el tema fundamental, es la preocupación que hay en el PRD, porque hay otra corriente dentro de ese partido que está de acuerdo y que promovió, que fue quien promovió esa sentencia del Tribunal Superior Electoral y han tenido ganancia de causa. Sí. Y otra cosa es que la gente se ha confundido mucho con el asunto de lo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional realmente no fue que derogó esa sentencia cuando tuvo conocimiento de eso. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue que devolvió la sentencia para que ellos pues aclararan algunos puntos dentro de su ámbito, pero no que desconocía per se la sentencia en sí. Y eso es lo que se ha manejado, como que el tribunal derogó esa sentencia y ellos volvieron a ratificarla. Eso era lo que se entendía. Y eso no es así. El tribunal en ningún momento desconoció la sentencia en sí misma. Ahora ellos sí volvieron y retomaron y hay una sentencia firme y precisamente por eso, y yo soy un abanderado de que las instituciones deben ser respetadas en sus decisiones. No importa a quién favorezcan o a quién afecten, porque si nosotros como dominicanos no nos ponemos los pantalones largos con relación a la institucionalidad y lo que estamos atentos a intereses del momento, políticos del momento que puedan favorecer o no a alguien o a un grupo de personas, entonces en este país, lamentablemente, nunca va a existir la institucionalidad como tal. Y en ese orden, yo lo que entiendo es que hay que tener cuidado con acciones contra esos jueces que han tomado esa decisión, porque eso puede ser algo muy grave para la institucionalidad. El problema de este país, y perdóname Roberto, es que cuando tú opinas de esa manera y eso no cae bien o no le conviene a alguien o a determinados grupos, ellos entienden que tú estás tirando para otro lado. No se trata de eso. Mañana puede tocarle a otras organizaciones políticas. Claro. Puede tocarle a otros grupos políticos. Y yo asimismo estaré conteste en que siempre se respeten las decisiones de los mecanismos institucionales. Porque esos mecanismos institucionales tienen el aval, tienen la legalidad para actuar como tales. Yo creo que el Tribunal Superior Electoral ha dado buena señal en ese sentido, aunque algunas personas entienden que es algo injusto y de hecho que fue lo que trajo el revuelo con las pronunciaciones del presidente del Senado, Pared Pérez, cuando dijo aquellas palabras, y vemos que muchas organizaciones se han referido en cuanto al tema, precisamente como tú lo has hecho, de que se debe tener cuidado con las pronunciaciones que se hacen en contra de esos jueces que tomaron esa decisión. Bueno, el PRD también en su reunión confirmó la comisión de elecciones interna que preside. Acuérdate que ellos tuvieron una reunión no hace mucho tiempo. Exacto. Donde designaron a Yané Camilo como coordinadora de la comisión, de una especie de convención que ellos van a hacer, que no será una convención normal, sino diferente. Acuérdate que ellos decidieron no hacer convención, pero van a fijar un mecanismo. Entonces, fijar para el 5 de mayo a las 9 de la mañana la sesión para conocer el informe de reforma estatutaria convocada para ese mismo día a las 11 de la mañana a los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional. Vargas agradeció el apoyo técnico y de supervisión de la Junta Central Electoral en esa reunión. Lo del PRD entonces sigue en suspenso. Esa es una reunión sencillamente de preocupación de esa dirigencia por la situación por la que está pasando ese partido. La sentencia sigue igualita, no hay ningún cambio por el momento de nada, sino que se supone
que ellos agotarán los mecanismos, los recursos legales correspondientes, pero mientras tanto hay una sentencia firme con relación a ese partido. Por otra parte, Roberto, si a menos que tú tengas otra opinión Vamos, con no, relación quería a irme esto. con el público y luego venimos cerrando con los temas. Perfecto. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Gobierno de la noche, buenas. No, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo están? Bien. Bien. Para decirle primeramente a Roberto, yo soy un enfermo, la favorita de la Z todos los domingos. Ah, qué bien, qué bien. Soy Enrique desde La Romana. Saludos, Enrique. Oiga, Luzón, Ajá. yo no sé mucho de política, yo simplemente lo escucho a ustedes todas las noches, que me gusta, yo tengo más de 4 años escuchando la Z todas las noches. Perfecto. Oiga, ¿quién es el presidente de la República? Yo creo que Danilo Medina. Porque si Danilo ordena, esa cuestión no la pueden hacer ahí. Yo creo que el Cañero no puede estar por encima de Danilo. Entonces, sí, Danilo dice que no. El Cañero insiste que sí. Mira, lo que Entonces, sucede... el presidente de la República, entonces, es el Cañero. Sí, sí. Por la responsabilidad yo se la he hecho a Mire, Danilo. no, porque mire una cosa. Quédese ahí en el aire para que me escuche 30 segundos. Usted sabe que hay un gobierno municipal. Sí. Y el gobierno municipal tiene atribuciones. Incluso el gobierno municipal tiene sus propios legisladores, que son los regidores. Y esos regidores y ese gobierno municipal han estado apoyando la construcción de esa terminal de autobuses en contra de los intereses de los municipios. Entonces, ¿qué ocurre? Que no, ellos tienen poder porque el poder municipal es un poder reconocido por la Constitución de la República y las leyes. Entonces, independientemente de que haya un presidente de la República que también tiene pero eso hay una división de poderes siempre, aun cuando en países como el nuestro, lógicamente, como tú bien dices, las decisiones de los presidentes tienen mucho peso, independientemente de estos gobiernos municipales. Eso es así. Por eso me gusta preguntar para saber. Gobierno de la noche, buenas. Digan, Sí, buenas. Nicolás Rico Moreto del Matalosillo. Adelante. Señores, cuando hablamos de lo que es el PRD y lo que fue el PRD 15 años antes y lo que está haciendo ahora, realmente yo creo que eso no debiera ni siquiera de tocarse, porque quien tiene secuestrado... Se cayó la llamada. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, Luzón. Hola, hola. Gracias. Oiga, Luzón, ese problema de Alfredo Martínez y de Miguel Vargas Maldonado se parecen, porque ellos parecen dos actores que quieren pasarle por encima a la institucionalidad de este país. Ellos se creen como que esa actuación es una herencia que su papá le dejó, su papá y su mamá. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Y aquí de Barahona, Silvia. Adelante. Mira, aquí yo estoy llamando para darle un buen saludo al general de Barahona, que hizo un trabajo excelente aquí en la Semana Santa. Ah, bueno, pues ahí está su reconocimiento. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, mis amigos, mis hermanos. Joselito Canela de la provincia de La Vega. Adelante, Canela. Miren, eso sí se llama dictadura, lo que se hizo con el profesor Juan Bosch, que constitucionalmente el pueblo dominicano lo eligió, y un sector eclesiástico junto a las Fuerzas Armadas y aquellos conservadores y Wessing que masacraron al pueblo dominicano, mancillaron la República Dominicana. Por eso yo siempre exalto y le digo que Danilo Medina tiene que tener cuenta con los sectores oscuros que tiene dentro del PLD, que no han dejado gobernar desde que llegó. Gobierno de la noche, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Manzanillo de Sabana Perdida. Adelante, Manzanillo. Fíjese, yo hoy hice especie de una encuesta de Sabana Perdida, Lomina, Sabana Perdida, en el transporte. Y fíjese, ha entrevistado como más de 40 personas, desde 16 hasta 40 y pico de años. No hubo uno que supiera qué día, qué se conmemoraba hoy Sí. en la República Dominicana.
Ay, ay, Eso ay. por un lado. Y por otro lado, la cúpula de la Iglesia Católica fue la que se portó mal en la revolución. Pero los sacerdotes de barrio lucharon como todo el pueblo, comenzando por el padre Santiago Lujo en Guachupita. Gobierno de la noche, buenas. Colapsó esta 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Buenas noches. Sí, el poeta Misa de San Carlos Francisco. Buenas noches para todos y todas. Saludos, poeta. Amén, hermano. Quiero decirle que lamentablemente estamos cosechando la maldad, el veneno y el rencor que otros y hasta uno mismo hemos sembrado. Gracias, muchas bendiciones. Gobierno de la noche, buenas. Aló, ¿Quién nos habla? de Jarabacoa. ¿Quién? Un oyente de la Z. Adelante. Lo que siguen a Miguel Vargas son de Danilo. Okay. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buena. ¿Quién nos Habla habla? Elías de Santiago. Adelante, hermano. Oiga, yo le pido al pueblo dominicano que le demos una oportunidad a Luis Abinader y los síndicos del PRM. No hay nada que buscar. Gracias. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el gobierno de la noche. Días pasados hablábamos acerca de lo que había dicho el jefe de la policía en cuanto a que respetaba aquellos estudios que hablaban acerca de cómo se sienten algunos dominicanos al caminar de noche por las calles de su sector, que se sienten con miedo, que lo de la inseguridad y todo lo demás. Pero uno debe reconocer el esfuerzo que ha estado haciendo la policía específicamente en contra de la delincuencia. En estos días se hizo viral una foto de un joven que mínimamente, este joven, o por lo mínimo, este joven debe tener algún problema mental. Lo fuerte es que muchos de estos jóvenes logran, y uno no sabe cómo, conseguir ciertas armas de fuego, Luzón, y exhibir estas armas de fuego en las redes sociales de un modo amenazante, con declaraciones que uno dice es un joven ciertamente con problemas mentales y que se debe hacer algo. La policía, me imagino, al ver eso, y más que muchos ciudadanos habían compartido el video, le dieron seguimiento al joven. Y hoy en las informaciones nosotros vimos que habían apresado a este joven. Ahora, es bueno saber que en un caso así, ¿qué sigue? ¿Qué continúa? Con un caso así, luego de apresar, que de hecho me imagino que será hasta menor de edad, porque se ve que es un mozalbete, lamentablemente. Pero está en manos de la policía. Siempre que uno habla del tema de la delincuencia, siempre uno señala quizás que la policía no ha estado haciendo su trabajo en los últimos años, pero a veces nosotros mismos hemos reconocido que la policía a veces agarra a los delincuentes, Luzón. Pero cuando llega a la parte judicial, le dan para afuera. Así es. Entonces, por eso es que hemos visto muy a menudo de que a muchos delincuentes que vuelven a agarrar tienen un prontuario delictivo y muchos de ellos deberían estar cumpliendo condenas, sin embargo están en la calle. Y a veces le echamos toda la cuava. No es que no tengan parte de culpa, que uno mismo vive criticándolo a la policía, pero cuando ellos agarran a estos delincuentes y estos delincuentes llegan a la parte judicial, ahí tienen que hacer el trabajo, el Ministerio Público, con esos expedientes para que estos delincuentes puedan recibir el castigo que merecen. Y no estamos hablando de violar sus derechos ni nada por el estilo. Pero ya hasta los delincuentes saben, Luzón, cuando van y ellos mismos te dicen, yo no voy a durar mucho tiempo preso. Sí, ellos lo dicen. Muchos lo dicen. Y actúan en función de esas facilidades. Entonces, eso también, precisamente cuando tú estabas hablando ahorita de la justicia, se debe luchar para seguir fortaleciendo la parte de la justicia de la República Dominicana. Que algunos antisociales no tengan tal facilidad para salir de nuevo a la calle a delinquir, sin pena ninguna. Ese es el llamado que nosotros hacemos a la justicia, porque ciertamente muchos
de los policías apresan a esos delincuentes. Y tristemente, la justicia los suelta nuevamente. Luzón. Así es. Mira, hay un tema, creíamos, Roberto Díaz, que el tema de los trabajadores, de los obreros, de la central termoeléctrica Punta Catalina se había resuelto. De hecho, hubo un acuerdo. Un supuesto acuerdo. Bueno, hubo un acuerdo. Lo que ocurre es que una buena parte de los trabajadores finalmente no reconocieron ese acuerdo. Entonces, hoy... Pero ¿cuál de los dos? Porque primero había uno del 30%. Sí, había uno del pago de un salario de bonificación. Ellos ahora exigen para una parte de los trabajadores, dependiendo del tiempo que tengan laborando, yo voy a buscar ahora la información, y dice que hoy fueron cancelados 500 obreros de la planta carbón de Punta Catalina. Y hay que decir lo siguiente a la gente que no comprende esta situación. La CDE como tal no tiene que ver con el conflicto, ¿tú sabías? No. Ni Punta Catalina en sí. Quienes tienen que ver con este conflicto, que son los que pagan a esos trabajadores y los tienen contratados, es la termoeléctrica Odebrecht, Tecnimont y Acero Estrella. Esas son las tres empresas que están trabajando en ese orden, que son contratadas por el Estado Dominicano a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales para el levantamiento de esa obra eléctrica, que es la central termoeléctrica de Punta Catalina, que consta de 2 plantas a carbón, que en conjunto van a generar unos 700 y tanto de megavatios. Entonces, hay que aclarar eso, porque gente que no entiende la situación está creyendo que este conflicto es de la CDE. No es de la CDE. Es un conflicto de estas empresas que he mencionado, Odebrecht, Tecnimont y Acero Estrella, que son las que están trabajando ahí. Entonces, hoy esa gente canceló a 500 empleados en medio de protestas que se caracterizaron por incendio de neumáticos, continuación de la paralización de trabajos y la militarización dentro y fuera de la edificación. Sí, fue muy tensa la situación. Sí, las cancelaciones fueron confirmadas por Carlos Sánchez, abogado de los trabajadores y defensor de los derechos humanos en Jaina, y los sindicalistas David Jonathan Báez Matos y Giovanni Aquino. Los obreros permanecían cercanos a este mediodía a la edificación tras rechazar un segundo acuerdo al que habrían arribado anoche con el consorcio Odebrecht, míralo ahí, Tecnimont y Acero Estrella. Los obreros desconocieron un supuesto acuerdo que habría hecho en nombre de ellos el sindicalista Rafael Pepe Abreu y Denis Wance y el director de trabajo Francisco Regalado, del Ministerio de Trabajo. Sí. El abogado Sánchez y los sindicalistas Báez Matos y Aquino afirmaron que el paro se mantiene y dicen que el pago de las bonificaciones supera los $7 millones por concepto del 100% a los trabajadores activos y pasivos, y que además rechazan el alegado acuerdo que se hizo anoche. Indicaron que a los obreros se les debe entregar 45 días de salario ordinario. Oye, ¿cuál es el orden? Según ellos establecen, 45 días de salario ordinario para los que tienen de 1 a 3 años laborando en la planta, y 60 días de bonificaciones para los que tienen de 3 a 5 años. En virtud, dicen ellos citan, en virtud de lo que establece el artículo 223 del Código Laboral. Indicaron además que debido a los acuerdos de aposento, según llaman ellos, que hicieron algunos sindicalistas, se decidió esta mañana en asamblea la destitución de la directiva que los representa. Ellos destituyeron a la directiva de sindicalistas que los representa y designaron de manera provisional de otra directiva que encabeza Jonathan Báez Matos. Precisaron que los trabajadores desconocen la autoridad de esa directiva, al igual que la de Pepe Abreu, ay Dios mío, para que hable o realice acuerdo en su nombre. Y dijeron que las cancelaciones se produjeron porque los obreros se negaron a firmar el acuerdo que hizo un grupo de la destituida directiva auspiciada por Pepe Abreu. Pero se agudiza el conflicto. O sea, claro que sí. Se agudiza. Claro, manifestaron que a cada obrero se le entregó esta mañana un documento contentivo del acuerdo y que quienes se negaban a firmarlo inmediatamente eran cancelados. Bueno, sí.
manifestaron que es una vergüenza que una obra de esa magnitud sea paralizada por no pagarle 2 o 3 pesos a los trabajadores. La verdad que la imagen queda afectada. Queda muy afectada. Queda muy afectada. Y yo creo que... Y es muy lamentable que ya cuando esa obra está en su punto final prácticamente, sí, porque ya Punta Catalina ahora mismo entiendo que está aportándole unos 239. Acuérdate que van manteniendo en línea una cantidad de megavatios de manera un poco ascendente, porque toda esa energía no puede mandarse a línea de una manera... No, imposible. De una manera, digamos, de un tirón, como decimos los dominicanos. Sería muy peligroso. Entonces, ahora mismo se está mandando en línea, creo que son unos 239 megavatios. Pero de Punta Catalina. Uno suponía que, de hecho, hubo hasta felicitaciones a la gestión que habían hecho los sindicalistas, Pepe Abreu, el mismo Pepe Abreu. A los empresarios, pero parece ser como que los empleados, los protagonistas Pero ¿cuál fue la mecha que encendió la pradera? ¿Tú sabes cuál fue? ¿Cuál fue? Que ellos... Para los trabajadores dominicanos, ellos alegan pérdidas, pero para los extranjeros ellos le pagaron la bonificación. Ah, no, pues hay una injusticia ahí. O sea, ¿cómo es posible que ellos van a actuar de esa manera? Ah, bueno, a los extranjeros por su linda cara, a ellos para eso ellos no tuvieron pérdidas. Así no. Pero entonces a los trabajadores dominicanos lo quieren engañar. No, pues entonces la demanda y la petición es justa entonces. Entonces... Óyeme, como tú también, yo te voy a decir una cosa, ¿cómo un trabajador comprueba que realmente su empleador ha tenido pérdida? Ahí tiene que intervenir una comisión independiente que analice papeles, libros de contabilidad y una serie de cuestiones. Pero en este caso, ¿qué organismo es que lo hace? Tiene que hacerlo, entiendo yo. Ahí estaba el Ministerio de Trabajo. Debe intervenir el Ministerio de Trabajo. Hay otras instituciones que podrían intervenir para determinar si realmente esa empresa tuvo pérdidas o no. Pero deben buscarle una solución a esta problemática. Y qué triste, porque de verdad que va a agudizar más de la situación este despido de estos 500 trabajadores. Y eso es muy lamentable, porque se trata de una obra fundamental. Esto afecta, digamos, aunque no sea parte de este conflicto, a la propia Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, porque es la institución que tiene que velar y está obligada a garantizar de que todas las cosas se manejen con el debido orden, con transparencia y con la debida transparencia. Entonces ahí está la situación. O sea, prácticamente CDE se ve involucrada en un conflicto que no ha promovido, ni ha originado, y del que no forma parte. O sea, eso sí que es lamentable. Y yo de verdad cuando vi que hubo, tal y como tú establecías ahorita, que hubo un acuerdo, yo pensé que eso era definitivo. Claro. Yo dije, bueno, se acabó ese conflicto, pero no se ha terminado. Y esa cancelación de esos 500 obreros, ya eso agudiza, como tú bien dices, el conflicto que se había iniciado. Llévatelo, Félix. Cada vez más cerca.